Y bien, estamos entonces con Francisco Tudela, ex canciller de la República. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Bueno, estábamos viendo imágenes de esta marcha llamada Marcha Republicana, realmente espectacular, sin precedentes en la historia de Francia. Nunca han desfilado 3 o 4 millones de personas, sumando todas las ciudades francesas, casi 50 jefes de Estado. Y digamos, es quizá un buen comienzo, porque la pregunta es cómo reaccionar frente a una cosa así, que podría degenerar en una guerra civil dentro de Francia, si es que se profundizan, se agudizan las contradicciones, como dirían los marxistas, qué es lo que están buscando, me imagino, los terroristas, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Qué consecuencias puede haber a partir de esto? ¿Qué puede pasar? Yo creo que lo que ha ocurrido es que hay una toma de conciencia europea respecto a la presencia en su propio territorio, sea Francia, sea Alemania, sea España, de redes de extremistas y terroristas islámicos. Porque una cosa era el terrorismo islámico hace una década, o el año 2001, cuando derribaron las Torres Gemelas, y una cosa muy diferente es Al-Qaeda, el Estado Islámico, Boko Haram, en el año 2015. Hay un crecimiento exponencial, y entonces este movimiento fundamentalista está dentro de Europa, está en toda el África subsahariana, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, a través del Sinaí, porque ahora están presentes en el Sinaí en Egipto, en el Medio Oriente, bueno, ni qué decir, en el Cáucaso, Chechenia, en Afganistán, en Pakistán y en otra forma, digamos, fundamentalista, pero no terrorista, en la República Islámica de Irán, en el sur de Irak, en Gaza, y en el Líbano. Y entonces, naturalmente, este enorme movimiento mundial representa un reto para Occidente, para su sistema político, para su idea de la convivencia, porque es un fenómeno impulsado desde el exterior de Europa, desde el Medio Oriente, desde la península arábica. La gente tiende a pensar que la pobreza conduce al fundamentalismo islámico, tiende a pensar que hay una desesperación en las personas que se movilizan a través de estos movimientos, pero los estudios que se han hecho son unánimes en señalar que todo el liderazgo y gran parte del reclutamiento de estos movimientos corresponde a personas de clase media alta y clase alta, muchos de ellos profesionales con éxito, pero que tienen estas convicciones extremistas en el mundo islámico, ¿no? Y entonces esto plantea un problema muy serio. Pero hay, por ejemplo, entre los jefes de Estado participantes está Mahmoud Abbas, presidente palestino, que es musulmán. No sé si había alguno que otro, creo que no sé si estaba el rey de Jordania o la... No. Pero claro, no estaba ningún monarca ni de Arabia Saudita ni de ninguno de los países de la península arábiga. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué sí Abbas? ¿Por qué no los demás? Por la crisis de hace unos meses en la Franja de Gaza, en la cual hubo estos combates entre el ejército israelí y Hamas, y los ataques de Hamas sobre el territorio de Israel. Mahmoud Abbas no pertenece a Hamas, más aún ha estado peleado y distanciado de Hamas durante varios años, y lo que naturalmente busca como palestino es un cogobierno de las autonomías palestinas, con Hamas de ser posible, pero él ha querido distanciarse
de las actividades terroristas que puedan imputársele a ciertos sectores palestinos. Yo creo que esa es la finalidad de su presencia en la marcha, sobre todo sabiendo que el primer ministro de Israel también iba a participar. Ahora, si no participaron los demás jefes de Estado, monarcas o lo que fuese del mundo musulmán, digamos, podrían haber participado en la medida en que quisieran diferenciarse de la actividad terrorista como tal, que es algo que, digamos, es algo que forma parte de la yihad en general. Bueno, se sabe a ciencia cierta que la financiación del Estado Islámico, de ISIS, procede de Qatar y de Arabia Saudita. Pero las monarquías de esos países, en el caso de la Arabia Saudita, son wahabitas, una especie de puritanismo islámico bastante intransigente que Osama Bin Laden consideraba decadente porque estaba encadenado a los intereses angloamericanos a los cuales él llamaba los cruzados, por el recuerdo de las cruzadas. Pero el fondo del asunto es que la posición de las monarquías árabes o es ambigua desde el punto de vista doctrinal, porque la yihad forma parte del corpus doctrinal original del Islam. La gran yihad es la lucha interior con uno mismo, la pequeña yihad es la lucha contra los infieles. El mundo se divide en el dar al Islam, o sea, el mundo de los fieles, y dar al harb, que es el mundo de la guerra, donde están los infieles. El mismo Mahoma fue un jefe militar que participó en más de 20 batallas, por lo general no tomaba prisioneros. Debe haber sido la cultura de la época, no estoy haciendo una crítica a la religión islámica, pero esos son los hechos históricos. ¿La religión islámica es esencialmente guerrera? Yo creo que lo que ocurre es que al estar dentro del corpus doctrinal este aspecto militar contra el mundo no islámico, ocurre que una gran mayoría de musulmanes adaptados a la vida moderna, que viven en distintas partes del mundo, evidentemente no tienen la menor intención de vivir con esa receta teológica, pero al mismo tiempo, como participan de la integridad de la fe, son vulnerables a la presión de minorías radicalizadas y se paralizan y no se pronuncian. Probablemente algunos de los monarcas de la península arábica en su fuero interno quieran la caída de Occidente. No sería de extrañar. Pero deben haber otros, como me imagino que es el caso del rey de Jordania. Jordania ha sido tradicionalmente aliada del mundo angloamericano, que naturalmente tampoco se van a pronunciar frontalmente porque quieren sobrevivir. Sí, y entonces, claro, hay distintos, como es el caso también del rey de Marruecos. Ahora, en Francia hay 8 o 9% de musulmanes, que es una proporción bien alta. Entiendo que principalmente concentrada en París, de modo tal que en París el porcentaje debe ser aún mayor. Entonces, claro, si uno pulsa y genera esta clase de, digamos, de atentados, podría estar buscando una agudización de enfrentamientos entre un grupo que además no está plenamente integrado. Los musulmanes, creo que en Francia no están plenamente integrados a la civilización, a la sociedad francesa, en fin, al Estado francés. En el caso de la inmigración musulmana a Europa, es una inmigración que ha reemplazado a menor costo al proletariado europeo. Por eso es que partidos como el Frente Nacional tienen en su base sociológica, ese es el de Marine Le Pen. El de Marine Le Pen tienen en su base sociológica, siendo partidos de derecha, a los antiguos votantes, por ejemplo, el Partido Comunista de Georges Marchais. Uno diría esto es una contradicción, pero no es una contradicción, porque ese proletariado francés o el pequeñísimo comerciante francés se ve desplazado a menor costo por los inmigrantes
y se ve empujado en su comercio, en sus barrios, por comunidades a las cuales no siempre puede integrarse. Y entonces esto evidentemente genera una fractura. Esta fractura se da en toda Europa, se da en Alemania, donde debe haber cerca de 8 millones de turcos. El Islam y la diferencia cultural entre el núcleo duro de esas comunidades y las sociedades en las cuales viven es visible, es notorio, ¿no? Y plantea un problema que creo yo que el atentado contra la revista Charlie Hebdo, revista satírica, trotskista, etcétera, lo que ha buscado es justamente lo que tú dices en un lenguaje muy del siglo XX, sí, que es agudizar las contradicciones para que se den las condiciones objetivas de un conflicto intrapolítico en Francia, en Alemania, o sea, que los franceses se peleen entre ellos, que los alemanes se peleen entre ellos. Ahora, ha habido, sin embargo, voces que han salido a decir claramente que no hay que confundir digamos, el fundamentalismo terrorista con el islamismo en Francia. El propio hermano, han ocurrido cosas increíbles. El policía muerto era musulmán. Correcto. Era musulmán. Era una tragedia. Y entonces el hermano del policía muerto, el señor Malek Meravet, salió a decir eso, que no hay que confundir el mundo islámico con el terrorismo extremista. Correcto, pero tampoco hay que caer en la posición, por ejemplo, del principal intelectual de la nueva derecha francesa, Alain de Benoist, que le quita importancia al asunto y dice, bueno, lo que pasa es que el fundamentalismo islámico es como el Ku Klux Klan. Un momento, bajo el gobierno del Estado Islámico en el norte de Siria y el norte de Irak viven 11 millones de personas, o sea, estamos hablando de otras dimensiones. El problema no es el Islam en cuanto fenómeno religioso o de inserción en la vida europea. Los jefes de las mezquitas han participado en la marcha esta de... Correcto, el imperio austrohúngaro no solamente era, por ejemplo, hasta la Primera Guerra Mundial un imperio multinacional, sino multirreligioso, con población islámica al interior del imperio. Y entonces, naturalmente, lo que aquí está ocurriendo es que hay una imposibilidad, por lo menos a primera vista, de diferenciar entre la comunidad islámica y quién dentro de esa comunidad islámica es un extremista. No. Ahora, hoy se ha revelado en Francia que existen incluso filmaciones de los que han cometido el atentado de Charlie Hebdo y filmaciones de ellos conversando con su contacto de Al Qaeda. Y entonces lo que hay también es una falla de seguridad. No, sí, pues. Uno de los miembros de esta conversación, el tercero, que parece ser el contacto de Al Qaeda y que ahora lo están buscando porque conduciría a alguna central europea de reclutamiento de Al Qaeda, purgó 4 años de cárcel y fue liberado. ¿Por qué fue liberado? Por las leyes de beneficios carcelarios. ¿Por qué fue condenado? Quería dinamitar la embajada americana en París y fue capturado en plena conspiración. Ahora, uno se pregunta, ¿qué está pasando con un Estado como el Estado francés que libera a una persona que estaba preparando un atentado como los que ocurrieron en Kenia, como el que ocurrió en Kenia, contra la embajada americana en París? Y entonces, claro, esa es una respuesta que solo puede dar el gobierno francés, sí, pero hay una falla de seguridad también. Y el grave problema es que cuando hay un extremismo militar, yo no puedo conocer qué está pasando en el fuero interno y en las emociones de cada uno de los musulmanes que hay en mi país. Sí, pues. Y ese es el problema que tienen los servicios de seguridad europeos. Sí, pues. Y también el problema político de la convivencia con estas comunidades. Sí, pues la cosa se va a complicar sin duda. Van a tener que afinar todo lo que es inteligencia, en fin, todo. Y tener listas y no dejar volver a los que se fueron a luchar a Siria e Irak. Esos no pueden volver a Europa. Claro. Va a ser catastrófico, van a regresar entrenadísimos. Sí, pues así es. Pancho, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Jaime.